Shalom, mis queridos amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, le doy la bienvenida al culto matutino de hoy. Un día más decidimos entregar a nuestro Dios de mañana temprano, así que entreguemos este momento tan hermoso con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por habernos permitido poder tener una comunión de amor, de gracia y de bendición junto a vos. Padre, por eso te pido que derrames tu gracia en esta mañana a cada uno de nosotros y te pido que en esta hora podamos tener un verdadero encuentro con vos, que podamos entregar nuestro corazón únicamente a vos. Padre, en especial también te oro por nuestros hermanos. Tenemos hermanos que están pasando por situaciones difíciles, momentos difíciles. También tenemos hermanos que están en enfermedad, en tratamientos. Padre, te pido de tu guía, de tu protección, de tu sanación y de tu consolación, Padre, para que podamos salir victoriosos de las situaciones, de los problemas y de las enfermedades que estamos pasando. Padre, una vez más te pido que nos estés llenando de tu bendición y de tu gracia. Padre, gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios. ¿Por qué no te tomas un tiempo y alzas tus manos y le adoras a Él? Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como, nadie como, nadie como, nadie como tú. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de hoy. La palabra que vamos a compartir hoy es Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 8. Primera de Crónicas, capítulo 21, los versículos 1
al 8. Leamos juntos. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número de pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Amén. David, después de finalizar la guerra contra los filisteos y contra los descendientes de los gigantes, hace un censo del pueblo de Israel. Si vemos en el versículo 2 nuevamente, dice: y dijo David a Joab y los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. David estaba ordenando a Joab, que era su capitán, que hiciera el censo. Pero Joab se opone. Si vemos nuevamente el versículo 3, dice: y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Joab le dice que hacer censo es un pecado contra Jehová. ¿Para qué hace censo? Si Dios bendecirá, tendrá mucho. Todo lo que hay es de David. ¿Para qué hace censo? Sin embargo, David no lo escucha y procede en hacer el censo. Entonces, Joab, con la orden del rey, hace censo. Si vemos el versículo 4 al 6, dice: mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número de pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. La orden del censo de David le disgustó a Joab, porque lo que en realidad quería David no era saber la cantidad de todo el pueblo de Israel, sino quería saber su poder militar. Por eso Joab le da el informe de los hombres que usan espada, que serían los soldados, el poder militar. Y como dice, no hace la cuenta de los levitas ni los hijos de Benjamín, porque en realidad a David no le importaba saber eso, sino lo que él quería saber era el poder militar. Y esto no solo le disgustó a Joab, sino también a Dios. No le agradó este censo. Por eso si vemos el versículo 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Pero ¿por qué le disgustó a Dios este censo de David? Si vemos en el versículo 1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Acá podemos ver la causa del enojo de Dios. Satanás incitó a David a que hiciera el censo. En otras palabras,
el pecado de David lo llevó a que hiciera el censo. El orgullo de David lo llevó a que hiciera el censo. Si continuamos con el versículo 8, dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. El censo de David trajo la ira de Dios, entonces Dios castiga a Israel. Entonces David, al ver el castigo y al ver el disgusto de Dios, se da cuenta que ha pecado gravemente ante Dios y pide perdón. Este es uno de los caracteres de David que tenemos que imitar todos nosotros. Arrepentirnos de inmediato cuando nos damos cuenta de nuestro pecado. Mis queridos hermanos, entonces, ¿hacer el censo está mal? No, no está mal. Porque si vemos en Éxodo, cuando Israel estaba en el desierto, Moisés hace 2 censos. Pero en los censos de Moisés a Dios no le disgustó. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el censo de Moisés y de David? La diferencia es que quién y por qué se hizo el censo. En el caso de Moisés fue ordenado por Dios, y para definir funciones y tareas y dividir bienes y las tierras que iban a heredar. Por eso se hizo el censo. Sin embargo, el censo de David, como vimos en el versículo 1, fue incitado por Satanás. En otras palabras, el pecado, el orgullo de David lo llevó para que hiciera el censo, para ver su grande logro como rey de Israel. Esto es la razón por la que Dios le disgustó el censo. Por eso Joab acusa a David, que quería hacer agrandar su poder mediante el número de hombres que llevaban espada. Mis queridos hermanos, ser grande y abundante es una bendición, pero confiar en ello, jactarse de ello y amarlo es un pecado. Así que, mis queridos hermanos, no cometamos el mismo pecado que David, sino confiemos y amemos a Dios, que es nuestra roca de confianza, nuestra roca de bendición, nuestra roca de protección, que nos bendice con abundante bendición y nos protege en todo momento. Por eso, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, amemos y jactemos únicamente en las grandes y abundantes bendiciones dadas por nuestra roca, nuestro Dios. Amén, amén. Por eso esta mañana vamos a orar así, que confiemos únicamente en nuestro Dios, que es nuestra roca de confianza. Oramos este motivo y después cada uno seguiremos orando por nuestros motivos personales y así comencemos el día confiando únicamente en nuestro Dios. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por dar esta palabra tan hermosa. Padre, ayúdanos a poder confiar, tener fe únicamente en nuestra roca que eres vos. Padre, que nuestra fe, nuestra confianza esté dirigida únicamente a nuestro Dios que eres vos. Que no confiemos en las cosas del mundo, que no confiemos en nuestro poder, sino que podamos confiar únicamente en todo momento y en toda situación en vos, que eres nuestra roca de bendición, nuestra roca de protección y nuestra roca de poder. Padre, gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.